Bueno, entonces, metales importantes en cuestión de salud: mercurio, plomo, cadmio, níquel, zinc, arsénico y aluminio. Estos, arsénico y aluminio no son metales pesados, pero se incluyen porque a efectos de toxicología tenemos que tratarlos casi de la misma manera, y casi sería más correcto hablar de aquí en adelante de metales tóxicos más que de metales pesados, ¿vale? Porque estos ya os digo que arsénico y aluminio, que son muy importantes y están presentes una barbaridad, bueno, pues no son metales pesados por su masa, ¿no? Pero son metales tóxicos. En el campo del autismo, los que más comúnmente veo yo en los mineralogramas son aluminio, mercurio y plomo. Estos tres yo diría que casi siempre, ¿no? O sea, no os puedo decir si hay alguno que no, que no haya visto, pero estos tres casi siempre están ahí. Otra cosa importantísima: en general, el niño con autismo tiene una mala detoxificación hepática genética de metales pesados. Con lo cual, si le hacéis un mineralograma de cabello, si le hacéis un estudio de orina o si le hacéis un estudio de heces para medir metales sin haber hecho ningún tipo de provocación previa, puede que el estudio dé estupendo y es muy mala señal porque nos indica que no lo está detoxificando. Entonces, también las pruebas de verdad que hay que saberlas interpretar, porque si no, pues bueno, pues yo me acuerdo que aquí en España hubo una asociación de autismo que decidió poner a prueba esta idea de que los metales pesados estaban implicados como factores, ¿no? Implicados en el desarrollo del autismo. Hicieron mineralogramas de cabello a los niños de tallo, o sea, cortar la raíz, 1 centímetro, y que se encontraron que no había metales pesados. Precisamente ese es el problema. Normalmente, como son malos detoxificadores, y el cabello, lo que vamos a medir en el tallo del pelo, es lo que detoxificamos, lo que esté en depósito en compartimentos, lo que esté en sus neuronas, lo que esté alterando el intestino, no lo vamos lo que está en depósito, no lo vamos a detectar porque no está saliendo. Precisamente ese es uno de los grandes problemas. A veces incluso, para mí, un factor determinante, cuando he atendido a algunos niños que tenían problemas en el desarrollo, pero que no eran autismo, porque ahora todo también es autismo, ¿no? Hay un dato que he encontrado que es aplastantemente lógico, que me lo he encontrado con muchísima frecuencia, y es que me vienen con el mineralograma ya hecho y lo tienen fatal. Entonces los padres vienen preocupados: mira cuánto mercurio, mira cuánto aluminio. Y digo, pues entonces es muy probable que no sea un TEA, que tenga otros problemas, que haya que detoxificar, pero no tiene la condición genética. Si no han hecho nada para movilizar tóxicos, si lo han hecho simplemente es que está funcionando. O sea, y otra de las cosas fundamentales es que las pruebas hay que meterlas en contexto de la persona, de su momento, de qué está tomando, de qué está haciendo, de qué no está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues muy importante tener en cuenta todos estos factores. El cuerpo tiene sus mecanismos para limpiar de metales, para transformarlos, pero si la exposición supera a la posibilidad de salida, empiezan a darnos problemas. Y como la capacidad de eliminación de estos niños es menor, entonces empiezan a dar problemas con la misma carga que otros niños, más o menos, porque claro, cada uno tiene unos factores de su madre, de la edad. La edad de las madres, el tener un hijo más mayor o menos, uno de los factores, y además tiene remedio, que es muy importante, es que si la persona no ha hecho nada para detoxificar, eh, con los años cada vez tiene una carga corporal total mayor, que sabemos que va a recibir su primer hijo, que es cuando, bueno, pues de todo eso que ha llenado el barril, el embarazo tiene mucha actividad metabólica, mucho movimiento, y se va a movilizar y va a intoxicarse, y particularmente ese primer hijo, ¿vale? Entonces, una mujer que quiera preparar, o sea, que vaya a tener un hijo y tiene una cierta edad, pues lo que tiene que hacer es una buena limpieza, un tratamiento de microbiota, y de esa manera su cuerpo, en cuanto a muchos factores, deja de ser mayor, ¿vale? Porque se dice que somos tan viejos como nuestras bacterias, porque la microbiota también envejece y hay una disbiosis que es simplemente debida a la edad.
Con lo cual, eso sí es reversible, lo podemos tratar y podemos prevenir un montón de problemas y darles un buen regalo a nuestros hijos, ¿no? Evitar la carga tóxica y darles una buena microbiota. En cuanto a la detoxificación de xenobióticos, sabemos que el hígado es súper importante, pero con los años, con la experiencia, con el tratamiento de microbiota, con todo lo que voy viendo, me di cuenta que el órgano detoxificador por excelencia, o por lo menos vamos a ponerlo en el mismo ranking, es el intestino con su microbiota. Nuestras bacterias tienen capacidad de degradar xenobióticos, tienen capacidad de transformarlos, tienen capacidad de absorber metales pesados y de esa manera se lo quedan ellas y no lo llevan a la circulación del huésped, ¿vale? Entonces, que tengáis muy en cuenta que microbiota, que el intestino junto con su microbiota es un órgano de detoxificación maravilloso, y cuando tenemos estos escenarios, que es un poco en lo que vemos en los trastornos del espectro autista, cuando tenemos un escenario tan alterado, con tal pérdida del equilibrio de ese ecosistema, no solo perdemos el mayor órgano de detoxificación, sino que se vuelve el mayor órgano de intoxicación endógena, porque la mala colonización del intestino conlleva una producción enorme de amoníaco, de alcohol, de aminas biógenas, de histamina. Hay gente con tratamientos de dietas estrictas sin histamina y la fuente principal de histamina a lo mejor la tienen en el intestino, aquí en el colon descendente donde viven las bacterias proteolíticas principalmente. Entonces, por eso el lío es tan grande. Tienen menor capacidad de detoxificación, después suelen tener genéticamente una peor detoxificación hepática. ¿Quién es el primero que va a sufrir un aumento de permeabilidad y una entrada de tóxicos a sangre? El hígado, porque por vía portal, por circulación enterohepática, toda esa carga va directa al hígado y ya tiene que hacer un trabajo fuera de lo común, teniendo una condición inferior a lo normal, ¿no? Bueno, esto es un poco por introducir a esa detoxificación de xenobióticos por parte del hígado, como esta detoxificación de xenobióticos, esta detoxificación hepática se hace en dos fases que todos conocéis. La fase 1 que es en la que hacemos las moléculas más solubles o para que puedan ser eliminadas, y la fase 2 ya entran esos grupos enzimáticos que todos conocéis, como es la metilación. O sea, es otro montón de información en la que no me voy a meter, ¿vale? Pero sí lo pongo porque sí que quería comentar una cosa. Hay personas que empiezan a tomar conciencia de que el problema que tienen ellos o sus niños es por una necesidad de detoxificar, pero si tú tomas productos, imagínate que movilicen esta fase 1 de detoxificación y tu fase 2 de detoxificación está ralentizada porque es una de tus condiciones, lo que vamos a hacer es acumular un montón de sustancias que promovemos de la fase 1, yo saco rápido, pero en la 2 tengo menos trabajadores y no da tiempo a sacar esas sustancias. ¿Y qué ocurre? Que ese tóxico, cuando es transformado en fase 1, se puede convertir en más tóxico, lo que pasa que es más fácil de eliminar. Entonces eso va natural, ¿no? Yo lo transformo en algo más fácil de eliminar, aunque sea más malo, pero sí que va enlazado con la fase 2 que lo va a sacar rápido. Pero si tengo una fase 2 deficiente y encima promuevo la fase 1, lo que me va a ocurrir es que voy a intoxicarme muchísimo más y vamos a colapsar todo el mecanismo de detoxificación. Bueno, esto es un poco la importancia del hígado, la grandísima importancia que tiene, sus dos fases de detoxificación. Bueno, el impacto de esta eliminación, o sea, sí, a mí me parece, en esto sí que, en estas condiciones, antes o después sí que me parece interesante tener un estudio de detoxificación hepática genética, porque al final es una información muy importante de por vida. He conocido casos en los que ha sido decisivo, porque también nos pasa hoy en día que como está tan de moda la microbiota, a algunos se les olvida el hígado y hay casos en los que el problema empieza en el hígado. Porque sin una buena función hepática tampoco vamos a hacer
el proceso digestivo correcto y al final vamos a acabar afectando a microbiota. Sin una buena secreción de ácidos biliares tampoco vamos a poder hacer una buena digestión. Si hay una deficiencia enzimática tampoco voy a poder hacer una buena digestión, aunque mi microbiota no esté especialmente alterada. Entonces, si todo eso está mal, también vamos a acabar modificando la microbiota. Bueno, y aquí os he puesto un ejemplo. Este es el estudio de los polimorfismos genéticos, o sea, sería un estudio de detoxificación hepática genética. En rojo tenemos los polimorfismos de riesgo, cada uno de ellos significa una mala detoxificación concreta o un problema de metilación o un problema de lo que sea, ¿no? O de acetilación, y esto nos da muchísimos datos. En amarillo salen los que son normales y luego los que son polimorfismos, son diferentes, pero con efecto protector o benéfico. Bueno, y especial interés en esta charla, pues el ApoE, que está implicado directamente en la detoxificación de metales pesados, que es también el que está alterado en Alzheimer. Con lo cual, bueno, pues esto habría que juntar las partes para tener una visión más de conjunto y comprender mejor las cosas. Bueno, nos metemos. ¿Qué cosas son importantes en el intestino? Ya os digo que esto se puede extrapolar a cualquier otra patología, pero en autismo lo que vemos es que se cumplen todas estas condiciones al tiempo y por eso es tan complejo darle la vuelta si no se tienen en cuenta todas las variables a la vez, ¿vale? Bueno, siempre hay disbiosis, esto os lo puedo afirmar con rotundidad, en las que, aparte de perder soldados de los buenos, tengo sobrecrecimiento de otros que no interesan. Hay disbiosis con crecimiento de cándida. La cándida es un hongo que está ahí, que cumple sus funciones, pero si sobrecrece da muchos problemas. Sobrecrecimiento de bacterias proteolíticas, todos habréis escuchado pues Pseudomonas, Klebsiella, E. coli ovare, el Clostridium, que está muy presente en los estudios de microbiota. Es muy común que haya un Clostridium aumentado en estos niños. No es un Clostridium que viene de fuera y me infecta, no. Es una bacteria comensal, es una amiga que está ahí, pero que crece en exceso y entonces ya empieza a dar muchísimos problemas. Además, Clostridium es muy proinflamatorio. Clostridium se come el triptófano y entonces ya después no puedo sintetizar serotonina. O sea, hay un efecto directo del aumento de Clostridium y de problemas neurológicos. Los biofilms, esos nidos, en realidad son las biopelículas están en todas las bacterias, o sea, todas las bacterias viven en sus biopelículas, pero estos biofilms nos referimos a los biofilms patogénicos, o sea, cuando sobrecrecen los malos, por llamarlos de alguna manera, y generan nidos en los que viven parásitos, virus, bacterias, hongos y donde van secuestrando metales pesados, que así los apantallan. Ahí crean una comunidad que deja de ser una cosa unicelular, como hablando de bacterias o de microorganismos, para comportarse como un organismo pluricelular que hace también sus cambios fenotípicos, ya hablaremos un poco de los biofilms, y es un mucho mayor productor de amoníaco y de todas estas sustancias que estábamos hablando, por lo cual para mí ha sido un elemento clave, un punto de inflexión absoluto, saber degradar los biofilms patogénicos para dar la vuelta a estos procesos, porque si no estos son la mayor fuente de esa toxicidad endógena. La hiperpermeabilidad intestinal, que ya lo hemos comentado, aquí se ve muy bien, ¿vale? Las células del epitelio intestinal y cómo entre célula y célula tiene que haber una permeabilidad para que entren los nutrientes, pero tiene que ser una permeabilidad selectiva. Y aquí lo que tenemos es una pérdida de barrera, se rompen las uniones entre los enterocitos y aquí se cuela de todo. Alimentos en proceso de digestión, fragmentos de bacterias, puede haber incluso translocación bacteriana, puede pasar la bacteria completa y fijaros que esto es muy terrible porque aquí pasa directo al torrente sanguíneo. ¿Por qué en esto es tan importante microbiota? Porque la microbiota vive aquí, en estas vellosidades. Entonces es esa primera línea, todo esto que está pasando por el intestino, primero se las tiene que ver con nuestra microbiota, tiene que atravesar la capa de mucus para que, y tiene que haberse roto estas uniones para que pueda llegar a sangre. O sea, no es tan sencillo, pero hoy en día es excesivamente común este aumento de permeabilidad. Ya os digo que yo en toda patología crónica que curse con inflamación, o sea, todas las neuro,
En todo lo autoinmune, especialmente, hay que mirar el aumento de permeabilidad intestinal y tenemos casos que van súper bien con el tratamiento tanto de sacar tóxicos como de tratar esta barrera. Los endobióticos que se producen en el intestino cuando lo tenemos en un escenario de disbiosis con crecimiento de estos bichos, y después hay un escenario que es el peor para mí, que es las disbiosis inducidas por metales pesados. Es por eso tan importante la exposición a metales en estos casos. Tienen una mala capacidad de eliminarlos. Los metales pesados que os he comentado son neurotóxicos, tienen una neurotoxicidad altísima y encima, si hay una exposición importante, pues acaban modificando microbiota hacia un escenario que es el peor, que es el de los que yo he visto, el de las disbiosis inducidas por metales pesados, en las que perdemos esa capacidad de hacer frente a la exposición a metales, porque ya hemos hecho una modificación en el intestino que no es nada favorable frente a la toxicidad, ¿no? Bueno, esto sería un poco para que nos impacte que este eje microbiota intestino-cerebro es bidireccional, que antes se pensaba que era el cerebro el que daba señales al intestino, pero ahora mismo ya se sabe que hay una comunicación bidireccional, que el cerebro da señales al sistema nervioso entérico y de ahí a los microbios, y que los microbios señalizan al sistema nervioso entérico, que sería esa primera interfaz, y de ahí señalizan al sistema nervioso central. De manera que sí, muchas enfermedades pueden empezar en el intestino, muchas enfermedades neurológicas, por supuesto, en los cuadros de autismo, porque hay una señalización inadecuada vía vagal hacia el sistema nervioso central. El vago es muy importante, pero cuando hemos resuelto esta carga tóxica, cuando hemos recuperado cierta homeostasis intestinal, a veces hay que hacer algo que reconecte bien los dos cerebros, o sea, que haya una transmisión de señal ni por encima ni por debajo, sino una buena comunicación entre las dos partes. Y eso es bidireccional. Hace no mucho hablábamos de eje de los dos cerebros, del eje intestino-cerebro, pero es mucho más interesante hablar ya del eje microbiota intestino-cerebro. Y en esta imagen creo que lo podemos ver muy bien, pues como la microbiota, su producción de ácidos grasos de cadena corta, su capacidad de producción de neurotransmisores, todo esto va a tener un efecto sobre el sistema nervioso entérico, también va a pasar a circulación sistémica y todo eso va a tener un efecto sobre el sistema nervioso central y al revés. Por eso también un estrés, una emoción, señaliza hacia intestino. Por eso en una situación de estrés también es común o tener estreñimiento cuando hay un estrés emocional principalmente, o tener diarreas cuando hay un estrés de un examen, una situación de miedo, etc. Bien. Aquí están implicados esos grandes sistemas de homeostasis, los sistemas neuroendocrinos, neuroinmunitarios, la rama simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico, que es ese segundo cerebro, las neuronas que tenemos en el intestino, y la microbiota intestinal. Bueno, entonces esto es una compleja red de comunicación entre las tres partes y entre los grandes sistemas de homeostasis. Hay una peculiaridad, esta diapositiva siempre la pongo porque me encanta, y es como que sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmune, cada uno tiene su lenguaje, ¿no? Uno habla a través de hormonas, otro habla el sistema nervioso a través de neurotransmisores, el sistema inmune a través de citoquinas, pero todos saben hablar el resto de los idiomas y tienen la capacidad de comunicarse con el resto. Y la microbiota juega un papel importantísimo en el neurodesarrollo. O sea, daros cuenta que yo creo que el escenario en Alzheimer es exactamente el mismo, o muy parecido, que el del autismo, pero es en personas que habían hecho un desarrollo completo de su sistema nervioso y después tienen una serie de problemas que les va haciendo perder facultades. Eso es diferente. Así, nunca se pudo desarrollar completamente ese sistema nervioso si nunca hubo una buena comunicación entre los dos cerebros, si nunca hubo un desarrollo del lenguaje. Porque ahí hay cosas que no se han hecho y que tienen un tiempo muy concreto para hacerse. Después se hacen, ¿eh? No hay problema, solo que después tenemos que respetar que el desarrollo del niño lleve el retraso del tiempo en el que no se hizo, punto. Pero el impacto es mayor porque, claro, en el desarrollo
evidentemente vamos a tener un impacto mayor que después, ¿no? Bueno, y esto juega un papel importantísimo desde el intrauterino, ya la exposición a tóxicos, etcétera, etcétera, el canal de parto, la vía vaginal es importantísima para que haya una buena colonización de ese intestino, la lactancia materna, por supuesto, y este dato no es para que nos martiricemos cuando ha sido cesárea o cuando hemos tenido que dar lactancia artificial, pero nos da tomar conciencia de que si yo he tenido un niño por cesárea, pues voy a tener que hacer un trabajo para que su microbiota esté mejor. Si no le puedo dar lactancia, pues tendré que trabajar, bueno, pues cuidar su microbiota, o bien aportando probióticos o después con la dieta, o yo qué sé, ¿no? Que tengamos en cuenta que esa vía no es la mejor, pero que se puede ayudar. Se puede hacer esa terapia microbiológica que os cuento, que sería como una... nosotros hacemos un trabajo como de recolonización completa del intestino. Metemos los soldados, los tenemos que entrenar, cada uno que se coloque en su posición, y al final acabas teniendo un ejército en perfectas condiciones. Bueno, entonces una microbiota intestinal eubiótica en estado de equilibrio contribuye a la señalización, que esto es muy importante, normal del eje intestino-cerebro. Es capaz de modular la síntesis de neurotransmisores en el intestino, incluso de sintetizarlos por sí misma. La microbiota nos provee de un montón de nutrientes, de todas las vitaminas del grupo B, de la vitamina K, de neurotransmisores. Por eso es que, aunque haya deficiencia por otros lados, con una buena microbiota podemos cubrir esa deficiencia. Y una microbiota disbiótica, por lo contrario, influye en una mala señalización, bueno, pues en una mala fisiología intestinal, y alterar la señalización en este importante eje, ¿no? Microbiota intestino-cerebro. Bueno, esto os lo cuento después. Bueno, aquí hay yo creo que un poco pues el escenario que tenemos si vamos por un lado o por otro, ¿no? Teniendo un escenario eubiótico. Vale, voy a hablar un poquito más y ya le damos paso a las preguntas, porque si no ya os digo que esto es tema para aburrirnos para rato, vamos. Disculpa que te interrumpa, Mar. ¿Me Sí. podrías, salí, ¿me puedes poner otra vez como anfitriona? Porque no puedo aceptar a Vale, nadie. sí, como te has Disculpa. salido. Vale, Sí, me a ver desconecto. si te encuentro. Espera, que como es la P, tardamos un poco. Paola. Espera, que hay dos Paolas. Aquí, hacer confusión. Paola Loyaga. Ya estás. Ya, ok. Vamos. Listo, perdón. Continúa, por Nada. favor. Vale, entonces vamos a esta parte que, por definir un poquito más esto del eje microbiota intestino-cerebro, de cómo es esta comunicación. Entonces, los organismos mamíferos tienen interfaces, tienen ahí puntos de encuentro, de comunicación con los microorganismos comensales, con los que viven con nosotros, y con los patógenos en el intestino, y se comunican estos activamente con el sistema nervioso entérico. Esa es la primera estación antes de hablar con el sistema nervioso central. Entonces, la creciente evidencia sugiere una estrecha interacción entre los microorganismos y el sistema nervioso entérico. Ahí se comunican ellos, entre esas neuronas intestinales y los microorganismos que allí habitan. Después de ahí habrá un filtrado y el sistema nervioso entérico se lo comunica al sistema nervioso central. Hay más vías, o sea, porque lo que ocurre en el intestino llega al cerebro por diferentes vías, pero esto es importante. Cada microorganismo puede ejercer un efecto diferente sobre el sistema nervioso entérico. Entonces, por eso es tan importante que haya diversidad, que haya la variedad suficiente para que se den todas las señales que son importantes para el correcto funcionamiento del eje. Tiene que haber distintos microorganismos. Tenemos una alta diversidad, eso es lo saludable. No todos tenemos todos los microorganismos, tenemos pues, un cierto número de especies diferentes, pero en general, aunque tengamos variables, lo que tenemos es microorganismos de todos los tipos para que se cumplan todas las funciones. Por eso yo, por ejemplo, los estudios que manejo de microbiota, que los tenéis en Perú, son por grupos funcionales, porque a mí lo que me interesa es
la eficiencia del sistema, si se están cumpliendo todas sus funciones, si hay un correcto rendimiento metabólico, más que ver si hay no sé qué bichito, todos los bichitos que hay, ¿no? Que también es interesante y especialmente en el campo de la investigación, pero a efectos clínicos, a efectos prácticos, el estudio de microbiota por grupos funcionales es súper interesante. Bueno, puede hacer un efecto diferente, incluidos cambios neuronales fenotípicos, la inducción de transmisores químicos que interactúen con las neuronas del sistema nervioso entérico. Pero que sepamos que es esa primera interfaz, esa primera estación del sistema nervioso central, o sea, donde tiene que recibir datos y hacer un cribado para tomar decisiones, es en ese sistema nervioso entérico, que es en ese montón de neuronas que tenemos en nuestro intestino. A lo largo de todo él, bueno, pues hay 2 plexos que si en alguna ocasión nos da, pues los explicamos un poquito. Bueno, algunas bacterias patógenas, que son muy listas, señalizan al sistema nervioso entérico para crear el ambiente adecuado para que ellas proliferen. Ese es uno de los problemas que pasa con los biofilms, que cogen tanta fuerza que al final lo que hacen es dar señales para conseguir un medio que favorece su crecimiento. Con lo cual, una vez que estamos en ese modo biofilm patogénico, cada vez crecen más, porque ellas mismas empiezan a dar señales egoístas, o sea, para su propio beneficio y no tanto para el beneficio del sistema. Se han salido del sistema, han creado un nido y todo lo que hacen ya lo hacen para su propia supervivencia y su rendimiento. Bueno, aquí un ejemplo de comunicación para que veáis que esto está estudiado y está estudiado a fondo. Por ejemplo, Bifidobacterium longum Lactobacillus rhamnosus tienen acción GABAérgica y ansiolítica, o sea, van a señalizar de tal manera que hay una microbiota neuroactiva, nosotros lo medimos en esos grupos funcionales, y precisamente es Lactobacillus plantarum y Bifidobacterium adolescentes, o sea, estos son microbiota neuroactiva, microbiota productora de GABA, y tiene un efecto ansiolítico. Pero lo que no quiero de ninguna manera es que digamos, tengo ansiedad, me voy a tomar lactobacillus. No, no va por ahí, hay que estudiar cada caso, cada escenario para poder dar un cambio completo. Lactobacillus reuteri, que se suele utilizar también bastante en autismo, incrementa la oxitocina mejorando la conducta social. Pero si tú un niño con una disbiosis enorme, con una carga tóxica enorme de As reuteri, probablemente no va a mejorar su conducta, porque hemos dicho que mucha alteración de su conducta viene precisamente de esos tóxicos, de esa permeabilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso los tratamientos, también otra de las cosas que encuentro mucho cuando hablo con una madre de un niño autista, es que todo lo que van escuchando se lo dan, y que es lo lógico, porque si por los caminos que han explorado no les dan soluciones, van buscando ellos y de hecho muchos han logrado grandes cosas. Pero creo que es mejor comprender que es primero limpiar, después abonar, después sembrar, después reparar fugas si todavía quedan, después reconectar. Esas son mis fases de trabajo, ¿vale? Bueno, Bifidobacterium infantis modula la producción de cortisona, frenando el estrés que cursa con pérdida de bacteroides y aumento del Clostridium, que os digo que es común. Bifidobacterium y lactobacillus inducen mejoras notables en el comportamiento. Faecalibacterium, importantísimo para el mantenimiento de la integridad de la pared intestinal, porque es un gran productor de butirato, que es la energía principal de los enterocitos, de las células epiteliales, esas que no queremos que se separen para que no haya un aumento de permeabilidad intestinal. Bueno, por aquí hay otros que se relacionan con estados neuroinflamatorios. Las bacterias portadoras de LPS, que es es un lipopolisacárido de membrana de ciertas bacterias que dan inflamación, endotoxemia metabólica. A ver, de todo esto, si queréis, ahí, tanto en la Escuela de Salud Integrativa hay un montón de vídeos que están en abierto bueno, pues de estas cosas para si queréis profundizar. En Formulabs de Colombia hice una charla pues hace unos meses sobre cómo afecta la microbiota al sistema nervioso central, o yo qué sé, yo tengo un grupo de Telegram, un canal donde voy subiendo todos los vídeos para tenerlo todo ahí organizado y todo lo que es en abierto lo subo ahí. O sea, quiero decir que esto, lo que me interesa ahora es que se comprenda la dimensión del tema, todo lo que tenemos que hacer, pero que se puede, y después ya iremos cada uno profundizando, explorando a vuestra
a vuestra manera, ¿no? Si os es de interés, claro. Bueno, pues este aumento de microbiota portadora del DPS tiene mucho que ver con Parkinson, por supuesto que está en todo lo neuro, pero ahí en particular, o el Campylobacter jejuni, si aumenta, empeora la capacidad de adaptación y la respuesta emocional, ¿vale? O sea que fijaros si el intestino tiene un impacto directo sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra conducta y sobre nuestra salud. Aquí simplemente recordaros que ese sistema nervioso entérico, ese segundo cerebro tan importante, está compuesto por una red de 100 millones de neuronas, que es la milésima parte de las que tenemos en el cerebro, pero tantas como tenemos en la médula espinal. La naturaleza no tiene nada en vano y desde luego esta estación del sistema nervioso debe de tener muchísima importancia. Bueno, es que esto es para profundizar. Aquí tenemos pues un esquema de cómo puede señalizar incorrecto, o sea, cómo se comunican los dos cerebros, cómo una alteración de la microbiota nos va a dar una serie bueno, aquí hablaríamos de los ácidos grasos de cadena corta y metabolitos neuroactivos. Una alteración de la microbiota nos daría una disminución de la producción de cosas que nos interesan mucho, que son muy importantes. Ya hablaremos en otro momento de los ácidos grasos de cadena corta, que es muy bonito y pues tiene una importancia enorme, por eso todos conocéis también cómo se usa el butirato en estos tratamientos, cómo esta microbiota alterada da una señal vía vagal que va a llegar, por supuesto, al cerebro, que va a hacer una respuesta inmune, que va a provocar una serie de señalizaciones. El eje hipotálamo, hipófisis adrenal también es muy importante. Factores de influencia para alterar esta microbiota, pues la dieta, los patógenos, la inflamación. Y bueno, pues aquí vemos el epitelio y cómo es solo una capa de células epiteliales que tienen que mantener ahí bien sus uniones para que no haya esos agujeros, ¿no? Que también para que se entienda comúnmente se dice el síndrome del intestino agujereado o intestino con fugas, nos decían en medicina ambiental, pero al fin y al cabo es eso, un intestino que tiene paso a lo que no debe de tener. Esto simplemente es como un esquema de, repasamos un poco que todo esto está implicado, ¿no? Entonces, ya 2 diapositivas y lo otro ya lo dejamos. El microbioma intestinal juega un papel importante en ese eje bidireccional, que ya hemos dicho que es más correcto incluso decir eje microbiota intestino-cerebro. Y la evidencia acumulada sugiere que está implicado en la patogénesis de los TEA. Esto lo he sacado de un estudio bastante reciente que tiene información muy interesante. Hay constantemente estudios sobre este tema. Las bacterias intestinales juegan un papel esencial en la activación inmunológica, por supuesto, en el desarrollo tanto de la inmunidad innata como adquirida, la microbiota es imprescindible. En la permeabilidad intestinal, si hay una mala colonización, si producimos amoníaco, vamos a dañar esas uniones entre los enterocitos. El reflejo entérico y la señalización enteroendocrina. A través del vago llegan al cerebro gran cantidad de señales que también van por otros lados, pero esta es una de las vías principales generadas en el intestino. Los cambios fisiológicos estructurales provocados por las bacterias intestinales sobre las células epiteliales y la capa de mucus. O sea, esta señalización tiene mucho que ver con ese mantenimiento del equilibrio de todos los procesos fisiológicos. El eje intestino-cerebro está implicado en funciones digestivas y de la saciedad, pero la microbiota también juega un papel importante en el estado de ánimo, el comportamiento, el desarrollo cognitivo, los trastornos neuropsiquiátricos como autismo, que yo pienso que yo no lo meto dentro de lo psiquiátrico porque hay, no, o sea, cuando los mandan al psicólogo y simplemente se les da tratamiento para calmarlos, estoy en absoluto desacuerdo. Un niño autista necesita curarse, limpiar su cuerpo, arreglar su microbiota y arreglar su fisiología y arreglar su funcionamiento. No necesita un psicólogo. El psicólogo, si luego le hace falta, pues ya se pondrá, pero no es un trastorno psicológico ni psiquiátrico, ¿vale? Ahora bien, si hablamos del neuropsiquiátrico por el retraso en el desarrollo motriz y tal, pero vamos, mi experiencia es que en cuanto se les quita... Espera, que vamos a cerrarle aquí vale, el micro. En cuanto se quitan estos agentes, el niño tiene una conducta absolutamente normal y no tiene ningún tipo de trastorno psiquiátrico. Esa es mi experiencia, ¿vale? Bueno.
Entonces, hasta el 90% de las personas diagnosticadas con autismo sufren de disbiosis, yo diría que es el 100%, pero vamos a dejarlo en 90%, hecho que ha llevado a muchos investigadores a estudiar el papel que desempeña la microbiota. En este caso, McCartney y colaboradores se encontró un aumento de Clostridium que ya se había encontrado en estudios previos, o sea que se va confirmando. Clostridium, ya os digo que es probablemente el más proinflamatorio, produce cuando está aumentado enzimas que son responsables o sea, son un factor en el cáncer, procarcinogénicas, y además se come el triptófano, con lo cual deja sin materia prima para fabricar serotonina, con lo cual Clostridium lo tenemos que mirar siempre en contexto de todo lo que curse con sintomatología o afectación de lo neurológico. Posteriormente, otro grupo de investigadores encontraron un aumento de ciertas cepas. Esto está bien leerlos, veréis distintos estudios en los que en unos ven que hay esto, en otros lo otro, pero no es realmente lo interesante. Simplemente que todos estos estudios demuestran, de alguna manera, que hay una microbiota diferente en contexto de autismo, pero es que tenemos que, para entender microbiota, hay que comprenderla como un órgano en su totalidad. No, no podemos verlo de manera aislada. No vamos a ir y vamos a tratar, no sé, el Clostridium en todos los casos de autismo, ni mucho menos. O sea, por ahí no es. Perdonad, voy a cerrar este audio. Creo que ya, perdonad, es que si no te descentra. Bueno, pero sí que es interesante leer muchos o mirar algún metaanálisis para sacar grandes conclusiones, porque ya os digo que hay tantas variables, hay tanta diversidad de microorganismos que sacar una conclusión de que aumenta este y este es muy pobre. Sí que se suele encontrar una disminución de bacterias productoras de butirato, como el Faecalibacterium y todos estos. También suele haber una disminución, o casi siempre o siempre, de la microbiota neuroactiva. Nosotros solemos mirar en estas analíticas de grupos funcionales la disminución del Lactobacillus plantarum y Bifidobacterium adolescentis, para ver si está funcionando microbiota en cuanto a la producción a la síntesis de GABA. También es común que haya un problema de sacarolisis, que esté mal la microbiota sacarolítica primaria, entonces tengan problemas con la digestión de los hidratos de carbono, que puede ir un poco en la línea de lo que hablábamos antes del gluten y tal. Y bueno, pues otras particularidades, pero yo no voy buscando una cosa en particular. Esto es para comprender que hay alteraciones que se encuentran comúnmente en pacientes o en personas con autismo. Después, ¿qué hacemos? Mirar la microbiota de ese paciente en ese momento y tratarla. No llevarlo a un estándar ni hay un protocolo previo. Hay que saber comprender que es un órgano, pero compuesto por muchas cosas y que tiene una capacidad de cambio brutal, para bien y para mal. ¿Qué órgano? Es un órgano con una capacidad de movimiento increíble, porque yo en el hígado no puedo cambiar la composición, pero en el órgano microbiota sí. Porque si bajo Clostridium y subo Lactobacillus, subo bifidobacterias, el rendimiento metabólico de esa microbiota y el funcionamiento total de esa microbiota es completamente diferente. Entonces lo tenemos que entender como un órgano, lo tenemos que comprender como una totalidad, no vale separar las partes porque entonces es no haber entendido nada. Tenemos que entender si cumple sus funciones y si tiene un rendimiento metabólico adecuado. En las analíticas se pueden medir este butirato y entonces no tengo ninguna duda si el rendimiento está siendo el óptimo o no, ¿no? Aquí hay un montón de estudios que he linkado para quien quiera mirar estos temas. Y esto lo voy a dejar para la siguiente porque, no sé, bueno, pues supongo que la mayor parte sabéis de esto, pero para el que sea nuevo, pues igual yo creo que es demasiado, ¿no? Y ya me comprometo a buscar otro día cuanto pueda para que también así haya como una primera reflexión y podamos seguir avanzando, si os parece. Y así terminamos un poco la presentación mejor que si ahora voy corriendo, porque todavía le queda, hay mucho que hablar en este tema. Y esta parte es preciosa, pero os dejo con la intriga para cuando podamos hacer otra. Paola, miramos un poquito las preguntas un ratito. Vamos a hacer unas poquitas. ¿Tú tienes posibilidad de recoger las que están ahí? Creo que no vas a poder, porque además te saliste. Y si las veo, te voy Bueno, vamos leyendo a intentarlo. muchas por Vamos a ahora. intentar llegar a todas estas y ya para la siguiente seguimos con preguntas, ¿vale?
Ok. Vale. A ver. Las puedo leer yo aquí si quieres, ¿eh? Que las tengo bien en la vista. Igual. Oh, sí, creo que como salí, no tengo todas. Estoy viendo. No, por eso te digo que ahí pierdes parte. Oh, ok. Vale, aquí nos dice Dora, ¿es válido decir que en autismo o cualquier otra patología neurodegenerativa, si no se convulsiona de pequeño, sino hasta adulto, es una persona epiléptica de nacimiento? Yo creo que esas convulsiones son por carga tóxica. Cuando ya se manifiestan de adulto y estamos hablando de, en un caso de autismo, que sabemos que hay una sensibilidad a los tóxicos, habrá habido algo que haya sobrecargado tanto el sistema nervioso que la manera de vaciar, o sea, de soltar es una descarga. Por eso tampoco sería cuestión de parar las convulsiones, excepto que sea peor el remedio. O sea, hay que buscar el menor de los males. Las convulsiones también pueden dañar, ¿no? Pero desde luego suele ser en respuesta a una exposición a tóxicos. ¿Y sabéis qué pasa? Que ahí probablemente se ha desarrollado una sensibilidad química múltiple. Y en la sensibilidad química, una fragancia, un olor o que el vecino ha hecho un producto químico te puede hacer detonar un cuadro de estos. En España hay muchos casos de sensibilidad química múltiple que simplemente por una exposición mínima pierden el conocimiento, si se les cuela un alimento que no toleran, pierden el conocimiento, que les da un síncope vasovagal. O sea, quiere decir que cuando hay un desarrollo de sensibilidad química es brutal y ahí habría que poner el protocolo entero de medicina ambiental, porque esos casos son muy complicados, porque claro, tú los vas estabilizando, pero hay una exposición y como hay una sensibilidad enorme y exacerbada con una repercusión en todos los sistemas, pues al final es difícil vivir en un mundo sin exponerse nada, o sea, es francamente difícil. Entonces yo creo que una manifestación en contexto de TEA que ya desarrolla las convulsiones de adulto, probablemente el detonante ha sido un tóxico y haya hecho, cuando ese barril se desborda, recordar que hemos hablado de enfermedad autoinmune, de tal y de tal cual, bueno, pues hay otra posibilidad, es que cuando a partir de un estímulo se desarrolla un síndrome de sensibilidad central, que es la sensibilidad química múltiple, la fibromialgia, la fatiga crónica, el síndrome del intestino irritable, la migraña, un montón de cosas. Entonces aquí creo que él ha hecho un cuadro de sensibilidad química por alguna exposición o por una exposición baja pero crónica o por una cosa puntual y bueno, pues hace ese cuadro. Vale. Eh, mm, Vale, por aquí preguntan que si el niño, bueno, con TEA, que ha estado muy estreñido, que cómo puede ayudarle. La verdad que ahí hay que valorar muchas cosas, la ingesta suficiente de agua, si puede tomar fibra, la que menos problemas da, no sé si allí se consigue y si no con la dieta se le puede dar almidón resistente, pero si tolera mal el almidón resistente hay que darle butirato. Y tratar como la sequedad, ¿no? O sea, y la deshidratación se trata con agua, con sales minerales y con omegas. Ese es otro de los... O sea, cuando una persona, por ejemplo, un deportista que está sudando mucho, si solo bebe agua, está haciendo peor que si no bebiera nada, porque hay una pérdida enorme de agua con sales minerales si él solo mete agua. Entonces, en la deshidratación tenéis que tener en cuenta agua, sales minerales y omegas. Eh, Sales minerales, yo uso el agua de mar isotónica porque es algo que está exactamente en la misma composición que nuestro plasma y así no descompenso nada porque el mundo mineral, ya sabéis, si metes calcio bajas magnesio, si metes potasio bajas el fósforo. O sea, quiere decir que hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y el agua de mar isotónica metes todos los minerales, suficiente hidratación y, los omegas pueden ser otra cosa. Omega 7, no sé si tenéis en Perú, es el omega de espino amarillo que va muy bien para hidratar las mucosas, va súper bien, nosotros lo usamos muchísimo en España. Y es a partir del espino amarillo, no es el omega 3 del pescado y todo esto. ¿Qué más cosas pueden servir ahí? O sea, en realidad necesitarías orientación con la dieta. Yo no las pongo, pero sí que mando o sea, para mí es muy importante, yo no trabajo con ningún dietista o nutricionista que no conozca microbiota, porque necesito que comprenda microbiota para poder hacer la dieta en la dirección que
que queremos buscar, ¿no? Que es, a veces, yo qué sé, es que es por otros derroteros, ¿no? Necesito conocer el caso, pero bueno, eso serían un poquito, los enemas pueden ser necesarios si hay estreñimiento, porque en un TEA que hay estreñimiento es muy malo, porque hay una reabsorción de tóxicos que no nos conviene nada. Bueno, por aquí me dan las gracias y yo a vosotros. Seguimos. Factores que ignoramos, qué bueno es despertar, sí, es importantísimo porque si no lo conocemos, pues es como que no existe, ¿no? El tema de la radiación fuera de casa, pues también habría que buscar, o sea, me pregunta qué recomiendo para proteger de las radiaciones fuera de casa. Entonces, en cada país tendréis disponibles unas cosas, en España tenemos diferentes mecanismos, hay unos resonadores que en Colombia yo creo que también se consiguen. Hay otros, hay un ingeniero en el País Vasco donde yo vivo que ha sacado hace poquito el Lauburu, que es otro, para llevarlo colgado, que es otro protector. Se puede llevar orgonitas, se puede llevar piedras, pero la verdad que eso sí te lo pueden testar, cada persona también responde mejor a un elemento de protección. Pero sería cuestión de buscar en cada país un poco lo que se consigue para buscar lo adecuado, ¿no? Porque lo malo de esto es que a mí me parece increíble que todavía cosas que yo uso en España no podamos tenerlas en Perú, no las podáis tener en Argentina, no las puedan tener en Costa Rica. O sea, es incomprensible. O sea, hoy en día puedes comerte un aguacate yo aquí que venga de Colombia, pero no podemos conseguir un complemento alimentario. O sea, es lamentable, ¿no? Si está dado de alta aquí, ya ha pasado todos los registros, ¿por qué no lo pueden importar? Pero es todo, bueno, pues ya sabéis. Así que para mí es complicado porque cuando atiendo uno de Perú, a ver qué se consigue allí, cuando atiendo uno de México consigue otras cosas. Afortunadamente vamos logrando que se consigan ciertas cosas o que se tengan analíticas en todas partes, pero claro, extender esto lleva su tiempo, ¿no? Vale. ¿Cómo saber si la microbiota está bien? Pues habría que hacer el estudio de microbiota. Dependiendo del país se consiguen unos test o no. Por los datos clínicos también se puede, pero como todo no son molestias en la tripa o se me hincha o voy al baño o voy con estreñimiento, sino que puede haber síntomas que tú no asocias a microbiota y que son de microbiota, como por ejemplo migrañas, pues entonces lo ideal es hacer un estudio de microbiota o si en tu país tienes quien te haga un chequeo con bioresonancia, es un buen punto para empezar, ¿eh? Vale. En México me dicen que no se consigue la espelta. Claro, pues esa es otra. Pues entonces, qué sé yo, pues buscar alimentos, ir quitando los alimentos más procesados, quedarte con los panes mejores del mercado para ir bajando esa ingesta de gluten. Y bueno, si no hay sospecha de abstinencia, o sea, yo por ejemplo, si me he quitado ya el gluten en una época y no tuve síndrome de abstinencia, pues no tengo ese problema con las glutemorfinas o con esas moléculas, ¿no? Pero bueno, siempre habrá otros panes o otros, lo que sea, los productos que tengan mejor calidad, ¿no? Que no sean tan procesados, que no lleven azúcares, porque lo que ocurre muchas veces, si tú quitas el gluten, si no lo adviertes, lo que la persona hace es comprar más procesados que son puramente de maíz y de arroz, el maíz transgénico, el arroz con el maíz transgénico, el arroz con arsénico, y llevan un montón de azúcar y no cuidan nada otras cosas. Entonces también tenemos que ir valorando y viendo que podemos ir cambiando. Muchas cosas también son por costumbre, que tenemos mucha costumbre de comer demasiado cereal. Entonces, cuando nos quitan el pan, lo sustituimos por otro. Y hay cosas en las que directamente habría que quitar el grano y listo, y ya está, ¿no? Pero a todos nos cuesta. Bueno. Vale, sí, luego, por supuesto, estas cosas, consumir alimentos sin gluten orgánicos es caro, ¿no? Nos comenta Claudia. Ahora es muy diferente. Yo hice una dieta sin gluten hace 20 años y era realmente caro. Ahora se van consiguiendo mejores cosas, pero muchos por desconocimiento. Si tú vas a quitar el gluten y a comprarte todos esos alimentos procesados, valen 3 veces más que lo otro y son igual de porquería. Pero si tú aprendes, como muchísima gente que yo conozco en España, se compró una panificadora, se hace su pan en casa, sabes cómo mezclarlo, sabes, el trigo sarraceno, por ejemplo, es una buena opción si hay una buena tolerancia, que lo mezclan con un poco de harina de tal, en fin,
al final se lo hacen en casa y es más barato que lo otro. Y una panificadora vale muy poco dinero, por lo menos en España te rondan 30, 50 euros. Y es nada, mezclar, dejarlo ahí, cuando vuelves al mediodía ya lo tienes hecho. Y luego buscar que a través de las asociaciones y todo esto se facilite a las familias, ¿no? Que puedan conseguir por lo menos unos descuentos, una serie de cosas. Yo hace años lo pensaba, digo, pobres los que tengan un hijo celíaco, si es que no llega. O sea, es que para muchas economías es inviable. Bueno, pero a bajo costo sí lo podéis hacer, ir cambiando ciertas cosas, como lo que os digo, hacer vosotros el pan, porque aquí me dicen a bajo costo imposible. Hay muchos hábitos que son baratos, como os digo, hay un montón de productos de limpieza que sobran, que se limpia con bicarbonato, con vinagre y ya. Hay mucha comida de más, hay mucho procesado de más. Hoy en día se come demasiado y si vas a comer bien también, pues hombre, no tenéis más que mirar un carro de la compra. Fijaros cuando vayáis al supermercado, entre todo lo que se mete, que no se necesita, todas las porquerías, todos los antinutrientes, todo lo que lleva azúcares, todo lo que va envasado, somos capaces de pagar. En España se venden tortillas de patata envasadas. Hombre, quiero decir que es que, a ver, eso es muchísimo más caro que si tú coges los huevos, que si tú coges la patata y te la haces tú. Y luego igual nos parece caro este producto que tengo que tomar, ¿no? Entonces yo creo que también hay que tranquilidad, vamos a ver todo lo que puedo evitar y lo que me puedo permitir. En mi casa tampoco hay esos muebles maravillosos que estén libres de barnices, porque es que realmente es caro y lo he visto recientemente porque en el centro de Madrid, en el Centro de Medicina Ambiental, que se abrió recientemente, hace un año y medio creo, claro, todo se hizo con los materiales libres de todos estos tóxicos y realmente ahí sí que es algo que se sale un poco de las economías de normalidad. Pero, por ejemplo, es muy barato comprar una pintura ecológica. Entonces puedo hacer muchísimo. No penséis en hacerlo todo de golpe ni os frustréis, sino en ir cambiando hábitos y hay un montón de cosas innecesarias hoy en día y que harían que podamos quito de aquí y lo pongo aquí. Y se come demasiado. Bueno, productos cetogénicos, lo que os digo, si la dieta cetogénica está indicada, está perfecto, pero ese mundo lo desconozco menos, Dora. Yo, como dieta cetogénica yo no pongo, lo derivo, pues no sé mucho cómo está el mercado, pero hay que vigilar muy bien las calidades, claro, porque si voy a hacer una dieta cetogénica, que es muy importante en ese contexto que hemos hablado de epilepsia o en el autismo, pues necesito, pues eso, saber lo que estoy utilizando para no intoxicar más, ¿no? Vale, por aquí, para hacer el estudio de parásitos, no, con una muestra no tenemos grandes datos. El moho, pregunta Claudia, es otra, las micotoxinas son otro factor muy importante de carga ambiental, pero tampoco quería abrumaros y entonces mi experiencia es, en base a los protocolos que yo uso, ir sacando metales y trabajando microbiota, muchas veces otras cosas se solucionan y no tenemos que tocarlas, pero lo de las micotoxinas es otro mundo que está muy explorado y muy avanzado en Estados Unidos. Ahí hay gente trabajando que da unas charlas estupendas, hay una información infinita. Pero ya os digo que si nos centramos, el problema son las micotoxinas, tampoco es, ¿eh? No perdáis la perspectiva de la cantidad de cosas que tenemos ahí como problema simultáneamente y que tengo que tener una buena capacidad de toxificación, evitar en lo posible la carga, trabajar sobre microbiota y luego hay otras cosas añadidas. Hay en niños que una vez que sacamos, o sea que dieta, microbiota, metales pesados van mejorando muchísimo y entonces toca trabajar algún virus lento o toca trabajar la respuesta inmune frente a virus. Y eso no se sabe el primer día, por eso no puede haber un protocolo prehecho, aunque al final me veo obligada para que otros lo apliquen a hacer una especie de protocolo, pero es que nunca puede ser un protocolo cerrado, tiene que ser un protocolo abierto, porque en un niño la fase de limpieza es de 2 meses y en otro necesito 8. Entonces se van decidiendo la duración de las fases y cuándo doy un paso siguiente en función de cómo va evolucionando la persona. Es el dato clínico el que marca el camino, es el dato de cómo va evolucionando o lo que yo, pues si se hace otro estudio o si se hace un test de bioresonancia. Bueno,
Sí, por aquí le dicen que nunca es una muestra, por supuesto, incluso a veces con una seriada no los localizas. Es que con bioresonancia se detectan muy bien, entonces ya a mí me da igual que ahí no los hayan encontrado, que de verdad bueno, cuando tienes experiencia ya conoces, ¿no? Por aquí justo lo comentan, que muchas veces ni seriados, estoy completamente de acuerdo. El zinc, hasta lo recetan, sí, por supuesto, el zinc es un elemento fundamental, de hecho ha sido un elemento clave en la pandemia, porque el selenio, zinc, vitamina C son fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema inmune, pero como el hierro es imprescindible para la vida, pero en exceso es tóxico. Entonces, zinc, hierro son tóxicos en exceso. Pero cuando hay déficit o cuando hay que dar un empujoncito para que el sistema inmune esté bien, pues hay que suplementarlo, por supuesto. Pero yo tiendo a dosis bajas, pero es porque tengo una visión como de la biorregulación, de la homotoxicología, de la homeopatía, y me va muy bien trabajar con dosis bajas y luego ya ir viendo. Hay gente que necesita dosis grandes, también conozco protocolos que han hecho grandes milagros con dosis mega altas, ¿eh? O sea, no las descarto, pero yo no tengo experiencia por ese camino porque el mío es otro, ¿vale? Y si veo que a alguien le puede ir bien eso, le recomiendo y el que tiene experiencia lo mando. Vale. Por aquí dicen la diferencia de las muestras de raíz. Supongo que se refiere cuando uno hace un estudio de pelo, si se corta, lo que tenemos es un estudio del tallo, que vemos lo que se detoxifica. Si tenemos un estudio del bulbo capilar, que eso no he visto por Latinoamérica, pero se puede pedir a través de los profesionales, ya los puse por ahí en contacto, en España, el bulbo, como si está vivo, sí que me da más datos intracelulares y más datos de la carga corporal total y no solo de lo que se detoxifica. La grabación, sí, probablemente la subamos al canal de Human, porque ya que yo no tengo canal de YouTube, entonces pues en cuanto me la descargue, se la mando y sí la vais a tener disponible, vamos. Ahí ya lo habías dicho, Paola. Bueno, por aquí tengo una de Bilbao que saluda, que es de mi ciudad. Miriam, un besazo. Trabajar con los padres, sensibilizar. Por supuesto, es que, a ver, no hay ni un solo caso de autismo que pueda avanzar, mejorar o resolverse si no hay una implicación de los padres enorme. Yo todos los casos que he conocido es para poner un monumento a esos padres, hacen todo lo que está en sus manos y claro, imaginaros si tenemos esta situación, cómo va a solucionar las cosas solo el niño tomando cosas, ¿no? Hay una implicación 100% de los padres y aquí muchos de los que están, si son padres, lo saben. Por ahí preguntas si trabajo online, sí, lo que pasa es que estoy saturada para muchos meses, yo por eso me empeño en formar a muchos para que sean muchos los que lo hagamos y animo a Paola en Perú, que ella ya está preparada también, y en México ya vamos teniendo y a ver si hay mucha gente trabajando, ¿no?, con esto. Niños Down y autismo, pues pueden tener alguna particularidad. Dice que sí es lo mismo el abordaje si el niño es Down y autismo. Me falta información porque no los he tratado. El tratamiento de autismo lo puedes hacer igual, pero genéticamente, fíjate que en una de las investigaciones que estuvimos haciendo con ciertos productos y laboratorios en España, veíamos que el cromosoma principal del que depende la buena respuesta inmune y particularmente frente a virus es el 21. O sea, hay una parte del 21 que es fundamental en esta respuesta. Entonces seguro que hay un algo que cambia. Yo creo que en Down hay también una condición de microbiota diferente y de verdad que ahí, a ver, en autismo yo os recomiendo el estudio de microbiota si podéis. Si no, se puede ir haciendo un poco observando la respuesta clínica. Pero en este caso en particular, un estudio de microbiota sería fabuloso para ver qué hay, ¿no? Y ver que se han sumado dos escenarios que tienen un tema genético que probablemente lleve también una microbiota diferente. En Down es muy común el desarrollo temprano, la obesidad, y eso es porque también estará implicada función hepática, el intestino. Lo desconozco porque no he tenido casos, pero seguro que tiene sus matices. Por aquí me hablan de Regenerium, que este es un producto que todavía no está por allí. Ya, ojalá que se consiga, ya os hablaré de ello
en un webinar específico, pero ese para mí es una cosa que estaba esperando con muchas ganas porque va a ser dentro del trabajo. A ver, se puede empezar por ese producto que regenera, ¿vale? Y reconecta. Vamos a pensar en productos que reconecten. También la melena de león, ¿no? Para que no, en Perú esto no se consigue, ¿no? Pero dentro del protocolo de recuperar microbiota, estaría en la parte de reconexión de los dos cerebros vía vagal, en las reconexiones neuronales y dendríticas y en la comunicación entre los tres grandes sistemas de homeostasis. Pero me consta por las pruebas que llevamos haciendo, por los resultados que ya se van teniendo, que desde el día 1, sí, en las fases previas se notan mejorías. Pero no quiero hablar de algo tan esperanzador en un lugar que todavía no se consigue, pero que espero que pronto se consiga, ¿no? A través de asociaciones sí que se puede importar productos, así por lo menos lo han hecho en Argentina. Bueno, por aquí nos cuenta Joana, que creo que nos conocemos, si ya sé quién es. Su hijo de 5 años hizo un cambio de alimentación, limpieza, señalización, probióticos. Le ayudó mucho, mejoró en muchas fases, pero noté que se adelgazó mucho. Es normal, porque en este proceso de limpieza pueden bajar peso al quitar el gluten. Y es posible que sea por el detox y por desparasitar, que es lo que ella me consulta. Si es por eso, cuando termine esa fase de limpieza y ya microbiota esté bien, probablemente va a recuperar el peso hasta el que sea el suyo, ¿no? O sea, se va a ir estabilizando, va a asimilar mejor los nutrientes, es buen momento para aportar muchas cosas. Pero si hay un adelgazamiento que se mantiene con el tiempo, sí te recomiendo que le lleve un nutricionista. Pero espero que sea un nutricionista que comprenda lo que no puede hacer y bueno, en eso tú ya sabes mucho, así que creo que no te equivocarás. Dice que si le lleva un nutri o no. Sería cuestión de lo que os digo, ¿no? Si pasados esa etapa, luego ya va poquito a poco recuperando, sin problema. Y también hay veces que lo más óptimo es estar en ese punto porque el cuerpo está ocupado en otros trabajos y reparando otras cosas. Entonces, bueno, hay que saber valorar ahí si es necesario que coja peso y, bueno, y en ese caso, si es necesario y no avanza, pues sí que te ponte en manos de una nutricionista. Por aquí nos Ya tengo las comentan... preguntas, ya puedo ver ¿Ya? un Ah, poco, vale. de que descanses un poquito la voz. Nada, yo creo que ya tocaría recogerlas porque yo intento acabarlas, pero Así. hay otras 27 nuevas, o sea, no se acaba nunca. Con lo cual, o las recogemos o estas que las planteen en el siguiente o dedicamos un día a preguntas. O sea, quiero decir que tranquilos, que lo haremos. Entonces, voy a decir 2 más y ya esto lo tenemos que dejar. Yo sé que las suelen recoger, no sé si será con un copia-pega, Ok, pero en cuanto lo cerremos se pierden. para Bueno, que lo lea ahora. por aquí nos dicen, mi hijo de 18 años, mi hijo tiene 18 años y ha mejorado en un 90%. Su compromiso es la comunicación comprensiva, avanzamos cada día y ya con 18 años, que es lo más cerca que puede llegar el nivel cognitivo de sus pares. O sea que ¿cómo se dice? Bueno, una manifestación de una persona que ha vivido ese cambio bueno, y que se puede. Está muy bien cuando habláis en los grupos porque también es esperanzador, ¿no? Ver a otras madres y bueno, poder ayudarse mutuamente. Eh, Gracias, Joana, a ti. Jacqueline, mi niño de 5 años con autismo a veces pasa 2 días sin hacer. Claro, entonces le doy un puré de frutas natural. Vale, pues ella nos está contando algo que le funciona cuando el niño tiene un estreñimiento, aunque sea de 2 días. Le da un puré de frutas natural con 2 cucharaditas de linaza. Me pregunta si está haciendo bien, por supuesto, y además la linaza es excepcional para el intestino. También allí tenéis muchas más frutas, yo desconozco muchas cosas, yo sé que la pitaya es excepcional también para el intestino. Entonces, bueno, pues en cada zona también los nutricionistas, los profesionales tendréis que ir buscando y por eso a mí lo que me interesa es que se comprenda la idea, porque así si tú no tienes lo que yo uso pero sabes lo que hay que hacer, a lo mejor es lo más probable en tu país encuentres las cosas, ¿no? Y el aceite de linaza es muy bueno para el intestino, así que no le estás haciendo ningún mal. Yo creo que hasta aquí, porque ya sé que por experiencia este tema no se acaba nunca. Además, ya te digo, iba
queriendo cubrir y han entrado ahora otros 31, así que lo siento, pero en otro momento hacemos más preguntas y os terminaré de contar algunas cosas interesantes de microbiota y de los ácidos grasos de cadena corta. La próxima vez hacemos un día, no voy a dar mucho temario, solo esta parte muy importante del butirato, de todo esto que se ha quedado aquí colgando, pero sobre todo para resolver las preguntas. Ponemos un tiempo y lo dedicamos a las preguntas, ¿vale, Paola? Hacemos una sesión en algún momento cuando saque por ahí un rato. Y ya os digo que de todas formas hay muchos materiales, tanto en la Escuela de Salud Integrativa, en Human Way Center, en sus canales de YouTube, en Formulabs en Colombia también hice un par de charlas. Bueno, tengo por ahí en muchos sitios y si buscáis vais a encontrar para seguir desarrollando más este tema. Bueno, Paola, ya me quedé Sí, muchísimas gracias, Mar. reseca. Gracias, de verdad, por todo. Es muy amplio el tema. Sí. Pero muchas gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos con nosotros. Encantada y bueno, y gracias a ti que hiciste la propuesta y a Jessica, que no sé si habrá podido estar presente, de Chile también, bueno, que es donde hubo una demanda que me hizo hacer esto. Así que sí decidí agruparos porque la verdad que no tengo tiempo y digo, solo me falta hacer una para Chile, otra para México, otra para Colombia, ¿no? Entonces, bueno, pues y luego queda grabada y la verán otras personas. Así que muchas gracias a todos. Seguimos en contacto, Paola. Sí, claro. Y a darle ahí caña a la microbiota. Así ¿Vale? es. Bueno, pues chao, chao. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. Pau. Gracias, Mar. Que les vaya muy bien. Gracias. 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 Seguimos en contacto para la siguiente charla, entonces. Eso. Gracias, Chao, chao. gracias. Gracias.